La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la parábola del sembrador y allí también otras palabras de Cristo a sus discípulos, y las enseñanzas que sacábamos allí era la importancia de oír, ¿se acuerdan? ¿No? El que tenga oídos para oír, oiga. Y dijimos la importancia de oír y recibir la palabra de Dios, de proclamar también la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios. Y quizás fue una exposición de Cristo aquí un poco teórica, pero resulta que la segunda parte del capítulo 8 es bastante práctica. Hoy no vamos a ver todo el resto del capítulo, lo vamos a dividir en dos partes, pues es bastante lo que sucede aquí. Y tenemos varios eventos. Aquí tenemos una tempestad, tenemos un encuentro con un endemoniado, tenemos después el encuentro con esta mujer que tocó su manto y es sanada, y luego la resurrección de la hija de Jairo. Hoy vamos a ver los primeros dos eventos que nos muestran de alguna manera y nos van preparando para lo que viene. En el capítulo 9 de Lucas vamos a ver allí una declaración que va a ser uno de los discípulos, que es Pedro. Esta confesión que Jesucristo le dice: esto viene, ¿no?, de mi Padre que está en los cielos, ¿no?, para que tú la declares, y es que tú eres el Cristo, ¿no? Y él les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes, o quién dice la gente quién soy? Dice: alguno eres Elías, alguno de los profetas, Jeremías. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero para que llegue allí es interesante, porque hoy lo que vamos a ver en la primera parte, ellos se van a preguntar quién es este, precisamente. Se sorprenden de lo que hace Cristo. Y Él les ha dicho y les ha declarado y ha mostrado ya parte de su poder y cuál era su misión. Y todo esto que vamos a ver hoy nos va preparando para lo siguiente, pero nos va a ilustrar de alguna manera el poder que tiene Jesús sobre el ámbito no solo de la naturaleza, aquí calmando la tempestad, sino que sobre el ámbito espiritual, sobre los espíritus. ¿Se acuerda que dice Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Y decimos: bueno, ¿y dónde está eso? Yo no lo veo. Y dice: no, eso no existe. O es algo antiguo, son mitos, son leyendas. Bueno, el Señor va a demostrar, ¿no? Jesús demuestra, precisamente demuestra ser el Señor, no solo sobre el mar, ¿no?, sobre la creación, sino sobre todo hueste espiritual. Y estas demostraciones de su poder divino a sus discípulos también van preparando para lo que va a suceder en el capítulo 9, o a partir del capítulo 9, donde Él los va a enviar. Él ya los ha elegido, pero en el capítulo 9 Él los va a enviar, los reúne y les dice: les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. ¿Se imagina? ¿No? Los manda así y dice: bueno, ¿cómo hacemos esto? Nunca hemos visto estas cosas. Y el Señor va preparando el camino de la misma manera que lo hace con nosotros muchas veces, ¿no?, mostrándonos, permitiéndonos ciertas circunstancias, lecciones en nuestra vida que nos van preparando para algo más. Lo que hemos estado estudiando estos últimos años acá en la iglesia es que entre tanto que el Señor nos salva y nos lleva, todo tiene que ver con un trabajo de Dios en tu vida, el cual Él se comprometió a hacer, que es ser transformado a la imagen de su Hijo y transformarnos. Todo el tiempo estamos cambiando, deberíamos estar siendo transformados. Y por lo tanto en esa transformación el Señor nos va enseñando cosas, cada vez vamos teniendo mayor aprendizaje y vamos obteniendo una mayor comprensión de quién es Dios. Pero eso también nos lleva a vivir circunstancias que nos van mostrando precisamente el poder, la gracia, ¿no?, y la soberanía de Dios, no solo en nuestra vida, sino que sobre todo lo creado. Y estas demostraciones, como dijimos, van a preparar a los discípulos para proclamar el reino de Dios e incluso sanar allí a otros de sus enfermedades, y preparan también lo que va a ser esa respuesta a la pregunta que sale acá en el verso 25: ¿quién es este?, ¿no? Así que los discípulos van aprendiendo gradualmente quién es Jesús al observar su poder, y que termina con esa declaración: tú eres el Cristo. Pero leamos la porción del día de hoy allí en Lucas capítulo 8 del verso 22
hasta el verso 39. Yo lo voy a leer aquí en la versión NBI. Dice así: un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Y él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les pregunta el verso 25. Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino que en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que había entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Y al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia por el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre a quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo, así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiese acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Vamos a orar un momento. Señor, rogamos para que tu Espíritu Santo use esta porción de tu palabra para enseñarnos en el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, quien es Dios, nos está demostrando su poder, que puede conquistar, y de hecho aquí lo está mostrando, el poder de las tinieblas que se despliegan contra él. Pero no solamente eso, sino que él domina también el poder sobre el viento, sobre el mar, que también ponen en peligro la vida de los suyos, ¿no? Y expulsa también a los demonios que estaban destruyendo la vida de este hombre. Lo que vemos aquí, de alguna manera, tanto en el primer relato como en el segundo que acabamos de leer, es una historia de rescate, es una historia de salvación, es un milagro que nos muestra el poder y la soberanía de Dios sobre todo lo que existe. Estos milagros nos muestran el poder de Dios en combate sobre estos poderes que lo único que generan. Yo pensaba una palabra para describir lo que podría representar tanto la tempestad como este endemoniado. Lo que viene más adelante tiene que ver con salud y con la muerte, que también es resultado del pecado en la vida del ser humano. Pero esta tempestad, no sé si ha estado, acá hemos tenido tormentas de viento que arrasan, ¿verdad?, levantan techo. ¿Y cómo queda después de que pasa la tormenta? ¿Queda todo en su lugar? No, es un caos, ¿no? No sé si entiende esa palabra. El caos es la falta de orden, no es el desorden.
El caos es cuando hay ausencia de orden, de que las cosas estén en su lugar. Los antiguos filósofos hablaban de esta idea o creían en el caos antes de la creación, porque ellos observan desde tiempos antiguos, observan el universo y ven que todo está en su lugar. Decía, bueno, en algún momento ellos pensaban, hubo algo donde las cosas estaban fuera de lugar. Esa es la idea de caos, ¿no? Muchas veces nuestra vida parece que es un caos, ¿no? Cuando las cosas salen de su lugar, cuando a veces son pequeñas cosas. Estábamos estos días en el campamento, mira, ahora recuerdo me sirve de ilustración. Estábamos haciendo, hicimos mucho pan, mucha masa, ¿no? Pizza y eso. Tenemos una gran máquina ahí para mezclar. Y resulta que hay que levantar, ¿no? Todo eso y estaba firmado todo eso con un tornillito así bien finito, casi como un clavito, que servía de pasador para firmar, ¿no? La máquina, o sea, el recipiente donde se pone la masa. Entonces estaba batiendo a alta velocidad y bueno, dejamos ahí para que a los 2 minutos vemos que empieza. Se soltó el pasador, ¿no? Un clavito se salió y hubo caos. No perdimos la masa, ¿no? Gracias a Dios, no, eso hubiera sido terrible. Pero a veces solamente que se suelte un clavo y hay caos en nuestra vida. Solamente que pase algo, alguna situación económica, alguna situación de salud, algo que escapa a nuestro control y hay caos. Y a veces vivimos en constante caos y ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces yo hablo con muchos amigos y ¿cómo estás? Estoy a full. Este tipo está sobrepasado. Hay un problema acá. Porque el Señor es un Dios de orden. Pero nosotros somos afectados por el pecado. Y ya sea una tempestad en la naturaleza, hay muchos comentaristas, leí algunos comentarios en la semana, muchos piensan que esta tormenta podría haber sido ocasionada también por poderes demoníacos. No sabemos. Sabemos que Satanás tiene poder y podría obrar sobre la naturaleza. Yo creo que podemos decir que podría. No tiene control sobre la naturaleza. Pero aquí vemos que estos mismos demonios después piden entrar en la naturaleza animal, ¿no? En los cerdos. Si es así o no, sin duda lo que nos quiere mostrar esta historia, estas dos, es que hay alguien que sí puede y tiene control sobre el caos, que muchas veces afecta nuestra vida o muchas veces gobierna también nuestra vida. Entonces veamos algunos detalles aquí en estos relatos. Vamos a ir viendo algunos versículos ahí, verso a verso, para luego ir a algunas aplicaciones al final. En el mundo antiguo, cuando estudiamos Jonás hace unos meses atrás, hablábamos esta idea de que el mundo antiguo tenía en su mente que el mar, que sigue siendo poco conocido, más se conoce del universo, del espacio, que del mar, ¿no? Y en la antigüedad se le atribuía ahí al mar precisamente poderes que generan caos, o ahí el lugar de los demonios o de las fuerzas enemigas, ¿no? Lo que está en contra de Dios. No solamente en la cultura judía, sino que en muchas culturas, ¿no? En el mar, ¿no? Vemos donde están los monstruos marinos y todas estas historias mitológicas. Algunos de los dragones, bueno, el monstruo del lago Ness es un lago, pero ¿no? Toda esta imaginería de lo desconocido. Entonces, no era simplemente un fenómeno atmosférico, sino que el mar tenía un significado también religioso, como la morada de los poderes allí, que, como nos dice Apocalipsis, un día Dios destruirá para siempre, ¿no? Entonces, que como dice el verso 22 y 23, están allí y Jesús se sube allí y él se duerme. Estaba muy cansado, no sabemos. Tenía mucho sueño, no sabemos. Pero traté de buscar, hay un pasaje. Sabemos que el Señor no hace nada al azar, sin duda. Pero hay un pasaje que está en Isaías, si lo quiere anotar, Isaías 51. Porque el dormir no es un problema, ¿no? Puede ser el agotamiento, pero un salmo, el Salmo 127 dice que Dios concede el sueño a los que ama.
y habla también de la confianza en Dios. Cuando usted está confiado, ¿cómo duerme? Y dormimos tranquilos, ¿no? Cuando estamos en paz, podemos conciliar el sueño. Cuando estamos en caos, ¿podemos dormir? No. Muchas veces nos cuesta dormir. Ahora Isaías 51, versos 9 y 10, dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Lo interesante es que acá la declaración la exclamación despiértate, refiriéndose a Dios. No sabemos que Dios no está dormido, pero Dios siempre tiene paz. No somos nosotros los que perturbamos la paz que Él nos da. Pero en este contexto donde Jesús va a demostrar su poder para dominar el mal, su sueño no es signo de cansancio, quizás es signo de que Él es precisamente soberano sobre todo lo que Él ha creado y soberano sobre todo lo que nos puede afectar a nosotros. Y está mostrando ahí al dormir que no solamente Lucas, en el relato de Marcos también nos dice que estaba ahí durmiendo. El detalle no tiene que ver simplemente con que ellos estaban preocupados que Él no hacía nada, sino que a pesar de que sus discípulos estaban en medio de un caos, hay alguien que sí tiene el poder sobre todo esto y que es soberano sobre todas estas cosas. Entonces vemos aquí en esta historia que los discípulos ante esto, ¿qué hacen? ¿Qué haría usted ante una tormenta como esa? Si tiene al Señor Jesucristo al lado y dice, vamos a hacer algo, ¿no? Si ya hemos visto todo el poder que tiene, bueno, hace algo ahora. Entonces ellos van y ahí en el verso 24 dice que lo despertaron diciendo, maestro, perecemos, nos estamos hundiendo. Y el relato nos dice que él, despertando, reprendió al viento y a las olas. Y luego les hace una pregunta al verso siguiente. Ahora, esta historia, dijimos, no se trata de su ausencia, porque muchas veces vemos salmos, ¿no? David, donde dice, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Me olvidarás? ¿Hasta cuándo me dejarás aquí solo? Y habla de que muchas veces sentimos como que Dios está ausente. Y quizás aquí no trata tanto de eso, de la ausencia de Dios en momentos de estrés, sino que se trata de su poder divino. Dijimos que estos dos relatos tienen que ver con un rescate a aquellos que están pereciendo. Y Jesús acá no ora a Dios para que los libere del peligro, sino que hace lo que solo Dios puede hacer, que es calmar el mar, ¿no? Y poner orden. Mire, hay un salmo, yo creo que quizás tenían en mente esto algunos de los discípulos que conocían parte de esto, el Salmo 89, verso 9. Dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El Salmo 107, no lo vamos a leer todo el Salmo, pero sí habla de cómo el Señor libra de la aflicción a los suyos, ¿no? Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Más adelante dice en verso 10, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor. Y más adelante dice, hay todas estas personas, verso 13, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Sin duda, si ellos estaban reconociendo que Jesús, se estaban dando cuenta de que Él era Dios, que ya se lo había dicho a sus discípulos, se había atribuido hacia Él este título del Hijo del Hombre, ellos sabían que el Señor podía librarlos. Entonces el Señor calma la tempestad, pero acá tenemos, ¿no? El Señor reprende la tempestad y ahora reina la calma. Pero después de esto Él les hace una pregunta. Le dice, ¿dónde está vuestra fe? Ellos tuvieron miedo y se maravillaron, y dice el verso ahí que se decían unos a otros, ¿quién es este? Y esta es la reacción al milagro,
el milagro genera dos reacciones, más bien dos preguntas, ¿no? La reacción se manifiesta en dos preguntas. La pregunta de Jesús que le hace a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos preguntan, ¿quién es este? Los discípulos han tenido aquí una oportunidad de ver y oír a Jesús, pero siguen con dudas y con miedo en tiempos de peligro. Y cuando Jesús les dice que vayan al otro lado del lago, a ver, si Jesús nos dice, vamos a tal lugar, sabemos que vamos a llegar. Nosotros cuando salimos siempre aquí de casa, en el auto, ayer y los otros días, vamos a vamos a orar, salimos, no sabemos si vamos a llegar, ¿no? Ahora, si Jesús nos dice, vamos para X lugar, si lo dice Él, tendremos que llegar, vamos a llegar, ¿no? Entonces el Señor le dice, vamos allá al otro lado. Sabemos que vamos a alcanzar esa meta. Y Jesús plantea esta pregunta más allá de simplemente reprenderles por su falta de fe, sino que la pregunta dice, ¿dónde? ¿No? Está hablando del lugar. ¿Dónde está vuestra fe? Dice, más adelante va a decir ahí en capítulo 18, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se pregunta, ¿no? Pero la pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Cierra el punto, porque solo alguien con el poder divino de dominar el viento y la tempestad, ¿no? Mostrando que es el Señor sobre la creación. Y como dijimos, el mar, si bien era un lago, pero era tan grande que se le llamaba el mar de Galilea. Pero alguien que tiene poder sobre esto también tiene poder sobre las fuerzas demoníacas. Y Jesús les pide, ¿no?, que den la respuesta a esta pregunta que ellos hacen, que se hacen más adelante en el capítulo 9, como lo dijimos en la introducción. Pero nos vemos aquí en la reacción a este milagro, en la pregunta de Cristo, que nos sigue haciendo a nosotros cuando gobierna el caos muchas veces en nuestra vida, y a veces nosotros parecemos estos malabaristas porque estamos como con 5 cosas al mismo tiempo, y en algún momento uno se va a caer. Y cuando usted ha visto a alguien que hace malabarismo, si se le cae una, lo más probable es que se le caigan todas después. Como dijimos, que se salga un pasador, que a veces gobierna el caos. Y el Señor nos sigue haciendo la misma pregunta. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué? Y muchas veces nuestra fe está en nuestra economía, en nuestra fuerza, en nuestra expertise para manejar, porque a veces somos expertos en manejar crisis, hasta que ya la crisis revienta, ¿no? Y ya hay que llamar a los bomberos. Y muchas veces, y eso manifiesta, ¿no?, nuestro deseo de tener el control, de tener que manejar las cosas a mi manera. Pero el Señor nos está diciendo, vamos al otro lado, y muchas veces ir al otro lado significa que vamos a encontrar tempestades, y de hecho en nuestra vida lo tenemos todo el tiempo. El Señor nos recordó que seguirle significaba situaciones complicadas en nuestra vida. ¿Dónde está nuestra fe? Ahora, quizás a veces nos estamos preguntando, igual que los discípulos, ¿quién es este? Hemos visto el poder de Dios. Los discípulos tienen su justificación porque aún no habían conocido toda la historia completa, aunque el Señor les había revelado, pero nosotros tenemos la historia completa. Aquí, después, la obra completa de Cristo, el desarrollo completo del Nuevo Testamento, y ahora poder comprender el Antiguo Testamento de mejor manera, tenemos ahora, desde el inicio al final, la historia plena, y aún muchas veces nos seguimos preguntando, ¿y quién es Jesús? ¿Qué puede hacer esto? ¿Quién es Jesús que puede hacer estas cosas en mi vida o a veces en la vida de los demás? Ahora, este momento, dice allí, cierra con esta pregunta. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y el Señor no hace una declaración aquí, dice, bueno, mira, saben, yo soy X. Y el Señor continúa haciendo y mostrando su poder, y lo hace porque al lugar donde iban era una tierra donde no siempre se iba y donde probablemente muy pocos judíos iban. No sabemos, acá hay muchas, yo leí en la NBI, decía los
gerasenos, tenemos en la Reina Valera que dice los gadarenos, y hay 2 o 3 más lugares que dicen que podría ser este lugar. Personalmente creo que es el lado más oriental del mar de Galilea, o sea, más al este del mar de Galilea, donde incluso si uno va a la historia, fue donde se quedaron parte de los hijos de Jacob. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel viene y tenían que estar precisamente del otro lado del Jordán y dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar aquí porque aquí está bien, vamos a pelear y cuando tomen la tierra nosotros volvemos para acá? Nosotros sabemos que la orden para el judío, no para nosotros, gracias Señor, fue que no criaran cerdos y algunos tipos de animales porque eran inmundos, ¿no? Para el desierto y todo lo demás. Y resulta que vemos aquí y esta gente está criando cerdos, ¿no? Y eso nos hila toda una historia para atrás, como a veces la falta de compromiso termina en esto, ¿no? En un pueblo que era de origen de Israel, pero termina completamente apartado de Dios, ¿no? Desobedeciendo a Dios en el orden del día a día. ¿Y en qué se manifiesta? En que allí lo que estaba gobernando era precisamente los demonios. Entonces cruzan y van a este lado, ¿no? Y lo interesante de este relato, que es bastante extenso, mucho más extenso que el relato de la tempestad, ¿no? Usted se da cuenta, hay un montón de versículos. Pero es el único exorcismo que menciona múltiples demonios y que Jesús incluso les pregunta, ¿cuál es tu nombre? Para obtener poder sobre ellos, ¿no? Es también el único que involucra animales, que provoca oposición y aún incluso el ruego de que se vaya de allí, ¿no? Normalmente vemos cuando Jesús echó demonios de alguno, todos se le acercaban y venía más multitud. Acá le dijeron, vete de acá, no te queremos en este lugar. Y Jesús se encuentra aquí con este hombre endemoniado que estaba desnudo, que es signo de su vergüenza, de la pérdida de su propia identidad. Y lo que hacen los demonios es que controlaban aquí el habla y las acciones de este hombre, sus gritos para que lo dejen en paz y no lo atormenten, ¿no? Se delatan que ahí al caer a los pies de Jesús. No sabemos si es acción del hombre o de los demonios que hacen esto, como si son los demonios, obviamente es una falsa sumisión, ¿no? Pero hay cosas interesantes. Los demonios reconocen quién es Jesús. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Los discípulos no podían reconocer quién era Jesús y los demonios sí. Esto nos indica una cosa: ¿los demonios creen en Jesús? Sí, nos dice otro pasaje en el Antiguo Testamento que los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿los demonios tienen fe? Sí, tienen fe. Obviamente no tienen su fe en Jesús. ¿Saben? Aquí nos damos el contraste, ¿no? Los discípulos, y Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? No les pregunta si tienen fe. Los demonios también creen en Jesús. Creen que es el Hijo de Dios. Como le dice aquí, el Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo. Pero no tienen su fe en Jesús. Entonces, los demonios aquí atormentan a este hombre y a los demás, pero ellos quieren evitar ser atormentados. Le dice, ¿por qué vienes aquí a atormentarnos? Lucas tarda en explicarnos por qué el endemoniado se dirige a Jesús de esta manera. Después lo explica ahí en la Reina Valera, creo que sale entre paréntesis, como haciendo ¿cómo sería este recurso literario? Un flashback, ¿no? Como sale en las películas, ¿no? Están viendo una película y muestran una imagen del pasado para poder explicar algo que va a pasar ahora. Bueno, esto es lo que hace Lucas, ¿no? Y nos explica ahí por qué el endemoniado se dirige a Jesús de esta manera y ruega que no lo atormente, ¿no? Porque Jesús, dice ahí, había ordenado al espíritu que abandonara al hombre. Ha sido esclavizado tanto por los demonios como por los hombres, porque dice que de no poder controlarlo le habían puesto cadenas, grilletes, pero los destruían. Lo habían mandado a vivir allí como un animal salvaje. Los demonios lo tenían precisamente de esa manera y las personas que lo veían también lo trataban de la misma manera. Ahora, Jesús viene aquí al otro lado del lago y viene a conquistar el poder, viene de conquistar el poder sobre el mar, y ahora viene a conquistar el poder sobre el mal, que está graficado aquí en estos demonios, donde se cree, ¿no? Dijimos en el mar, donde
residen los monstruos demoníacos del caos, ahora probablemente se han enterado de esa noticia, de la calma de la tempestad, entonces no quieren ser atormentados. Lo interesante y los detalles que hay aquí, no nos va a dar el tiempo para ver todo, pero Jesús le pregunta, ¿cómo se llama? Y le dice, mi nombre es Legión. ¿Cómo dice ahí la Reina Valera? ¿Cómo te llamas? Y él dijo Legión. No es un nombre propio, sino que es una descripción. Legión era los romanos le llamaban legión a una formación de soldados que era alrededor de 5.500, 6.000 soldados. No eran pocos. No sabemos si esa era la cantidad de demonios que tenía este hombre, porque podríamos decir, son muchos. Pero quizás es representar que no era uno, eran muchos, y por eso en la condición en la que estaba el hombre. Esto para demostrar de que no importa la tal oscuridad en la que pueda estar alguien, no hay poder sobre el cual Dios no tenga control. No importa cuántos puedan ser las fuerzas del mal, no importa cuán oscuro pueda ser la vida de alguien, no hay tal cosa tan grande que Dios no pueda derrotar. Y en lugar, no, porque si alguien le dice a usted, somos muchos, ¿para qué es? Para que usted se asuste, ¿no? Tenía un amigo en la escuela dominical que un día lo voy a ver a su casa y siento un perro y dice, ¿tenés perro? No, sí, llámalo, Kaiser, lo llama, ¿no? Y yo dije, yo me asusté. Cuando aparece el perro era de estos perros pequinés, estos perros chinos, y digo, no, cambiale el nombre, por favor, que me asusté, ¿no? Cuando me dijiste el nombre yo me asusté. Esta era la idea, ¿no? Le dije legión, pero en vez de retroceder, Cristo a esta enorme cantidad de demonios precisamente va a mostrar la magnitud del poder de Dios y su victoria sobre la oscuridad. Ahora, estos, en verso 31, dice que le rogaban que no les mandara salir al abismo. El abismo es el lugar del castigo precisamente de los espíritus malignos. Es el destino último y que ellos saben, ¿no?, de los demonios. Y tenemos muchos pasajes ahí en Apocalipsis y otros pasajes más en las Escrituras que nos hablan de esto. Los demonios no piden que se les permita permanecer en esa región, como nos dice Marco, sino evitar el tormento escatológico final de decir, ahora es el juicio ya, ¿no? Y es interesante porque incluso los demonios odian el infierno. Por eso cuando predicamos el Evangelio nunca debemos de sacar esta parte del mensaje. Si es tan grave que los propios demonios odian ese lugar, entonces debemos predicar que el infierno es real y que así como es el lugar de castigo para los demonios, también para aquellos que siguen en oscuridad y que por plena voluntad siguen rechazando al Señor. Por eso nuestra tarea, y lo vimos con la parábola del sembrador, no solamente es Él el que siembra, sino que nosotros somos llamados también a sembrar la palabra a otros, y lo vamos a ver al final de esta historia precisamente. Porque es la manera en cómo el Señor quiere hacer su obra. La podría hacer de otra manera, sin duda, pero Él eligió, como dice C.S. Lewis, a personas torpes para poder hacer aquello que Él podría hacer así, ¿no?, en un chiscar de dedos. Porque Él quiere llevarse la gloria también por medio de su gran poder, obrando en personas tan oscuras como quizás este hombre, pero que han sido transformadas, pero transformadas para la gloria de Dios, para alcanzar a otros también. Y estos demonios odian el infierno y nosotros debemos mostrar también al mundo que no es el lugar a donde deben ir. Y Lucas nos revela aquí que estos demonios, esta liberación, también tiene este componente no solamente temporal, sino que está hablando también del futuro, ¿no? Que un día Dios, por medio de Cristo, va a destruir, ¿no?, el poder de las tinieblas en este mundo. Nos dice Pablo que el príncipe de este mundo es Satanás y mantiene en oscuridad a las personas en este mundo. Por eso somos llamados a proclamar la palabra, ya sea niños
No importa la edad, necesitan conocer la verdad del Evangelio. Y es la única manera de destruir el poder de las tinieblas en este lugar, en este mundo. Ahora, verso 32 en adelante, nos cuenta esta historia que es bastante particular, porque vemos aquí esta cantidad de cerdos, como ya dijimos el detalle, ¿no? Mostrando quiénes eran este tipo de personas que están acá, y reconocen de alguna manera la autoridad de Jesús, porque le ruegan, ¿no? Dice, permite, verso 32, había un hato de cerdo que pasía allí y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Ellos están reconociendo que Él tiene autoridad. Y Jesús les permite esto, ¿no? Y este exorcismo tiene consecuencias materiales que resultan destructivas para los que están allí viendo todo este acontecimiento. Pero imagínense, no sé cuánto sale hoy día un lechón, ya no sé, pero no es poco, ¿no? Y ahora, esto eran muchos cerdos. Y dice que los demonios, así como la naturaleza odia el vacío, siempre hay algo, la materia siempre va a tomar algo. Y los demonios, aunque pareciera que están en otra esfera, también odian el vacío. Y querían estar en un lugar. Y ellos piden ir allí, ¿no? Y los demonios quieren estar ahí, destruyen siempre todo lo que habitan. Y condujeron al hombre, dijimos, a las tumbas, ¿no? Lo arrojaron al final a estos demonios, a estos cerdos, y estos cerdos se precipitaron al mar. Dice que los cerdos terminaron, dice el texto, ahogados. Los discípulos no se pudieron ahogar por el poder de Dios, pero sí estos demonios en estos cerdos. Quizás un detalle ahí literario de Lucas, ¿no? Para mostrarnos este contraste. Ahora, el final de la historia de este hombre es que él es identificado después 3 veces como aquel de quien habían salido los demonios. En el verso 35 nos dice aquí, en el verso 36 y en el verso 38 se habla de él, ¿no? Como dice, el hombre de quien habían salido los demonios. Antes era el endemoniado, ahora era el hombre del que habían salido los demonios. Había roto sus cadenas por su propio poder, ¿se acuerdan? La gente le puso cadena y el poder de los demonios en él, pero Jesús hizo lo que este hombre, incluso su comunidad, no pudo hacer por su propio bien. Y lo hace por medio de su poder sobre las huestes espirituales de maldad. Y esto, la respuesta es interesante. La reacción al milagro en el lago de los discípulos fue decir, ¿quién es este? Y la reacción de este hombre a este milagro, dice allí en el verso 35, dice, al ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre a quien habían salido los demonios. ¿Dónde estaba? Sentado a los pies. Eso lo hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Lo vimos con una mujer pecadora hace poco, antes en Lucas, lo vemos después. ¿Qué significa eso? Que alguien se postra a los pies de Jesús. Significa que está reconociendo su autoridad y quiere ahora seguirle, quiere ahora ser parte de su vida. Estar ahora vestido apropiadamente significa que está en condiciones de reincorporarse a su comunidad y él quiere tomar la decisión de seguir a Jesús. Sin duda, lo que nos dice el relato, en el verso 36 en adelante, a la comunidad obviamente no le importa que el hombre se salve, sino que la reacción de los demás dice que tuvieron, al verlo en su cabal juicio, dice, no dijeron, ¡ah, qué lindo, bienvenido!, sino que dice que tuvieron miedo. Qué interesante, porque esto nos demuestra la condición de la sociedad en la que vivimos. Porque aun cuando puede ver vidas transformadas,
y espero que pueda ver la tuya de esta misma manera, mucha gente lo único que hace es seguir rechazando el Evangelio. Y a veces eso nos genera frustración a nosotros o dudas de que si realmente estamos haciendo las cosas bien o no. Pero esto nos relata a nosotros y nos da esperanza y nos sitúa también de que el poder de Dios es tan grande que genera multitud de reacciones. Y una de ellas es el rechazo, y no nos debemos olvidar. Porque a veces eso también nos desanima, ¿no? Nos desanima de ver que la gente no responde, quizás el mensaje del Evangelio. Pero siempre van a haber personas que, a pesar de ver la evidencia del poder de Dios, le sigan rechazando. Y espero que tú no estés allí. La comunidad no lo quería, simplemente reaccionaron con miedo. Quizás tenían miedo de seguir perdiendo más cerdo, no sé, o que su economía empezase a malograrse. Pero claramente lo que nos muestra es que se sienten más a gusto con la presencia de lo demoníaco entre ellos que con la presencia del poder que podía ahuyentar a los demonios. Y es tal la condición del hombre que hay quienes prefieren vivir así. ¿Se acuerda Pablo y Silas en Filipo? Sacaron el demonio de una muchacha y ¿cómo respondió el pueblo? Lo sacaron del pueblo a pedradas. Ahora, el final de esta historia es más interesante porque este hombre suplica estar con Jesús, que eso equivale, quiero ser parte de tus discípulos. Recuerde, había muchos de sus discípulos, incluso algunas mujeres. Este capítulo 8 comienza con esto, que habían algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, y que habían salido 7 demonios, y ahora de este hombre eran miles. Entonces este va a estar por arriba de María Magdalena. Estas mujeres eran discípulas del Señor y la acompañaban y la servían, pero ahora él quería hacer lo mismo y Jesús se lo niega. Dice, no, ¿pero cómo vas a hacer eso? ¿Pero por qué hace esto? Porque el Señor le pide algo. Le encarga que proclame lo que Dios ha hecho por él en su propia tierra. La gente del pueblo quiere mantener a Jesús lejos. Y Jesús se va de allí. Pero la palabra de Jesús no tiene límite. Y no puede ponerse en límites. Jesús ha devuelto a este hombre a la comunidad. Sin embargo, ser liberado por Jesús también conlleva obligaciones. Así como nosotros, el Señor nos ha rescatado de nuestra pasada manera de vivir, dice Efesios, y eso conlleva obligaciones. Para las mujeres que lo seguían, como María Magdalena y otras, era estar con él, atender sus necesidades con sus propios medios. Y para este hombre significaba ahora anunciar por todas partes, ahí en su lugar donde él lo habían visto antes, desnudo en las tumbas, como loco, anunciar cómo Dios lo había liberado a través de Jesús. La proclamación de este hombre cierra el punto acá en que Jesús le ordena regresar a su casa y describir lo que Dios hizo por él. Obedece, dice allí, y proclama. Él nos dice, y él se fue, al final, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. A todo el pueblo le estaba diciendo lo que Jesús hizo por él. Entiende que Dios está obrando por medio de Cristo. Y yo creo que esto también es ilustración de cuando la semilla cae en buen terreno, de lo que venía hablando al principio del capítulo. Porque a veces pensamos que el buen terreno podría ser ¿quién? Bueno, acá el buen terreno, ¿sabe quién fue? Un endemoniado. Y dio fruto. Y anunció ese mensaje que el Señor le había dado. Terminemos con algunas aplicaciones para nosotros. Acá vemos fe en práctica, pero vemos fe que también es sacudida por las tormentas. ¿Se acuerda? En algún momento el Señor le dice a Pedro, Satanás ha pedido para moverlo, pero yo oraré que tu fe no falle.
El incidente de la tormenta nos muestra cuán equivocado es pensar que seguir a Jesús va a traer a nuestra vida paz y tranquilidad. La paz viene de nuestra relación vertical, porque ahora estamos paz con Dios, estamos reconciliados con Dios, pero seguimos en este mundo. Y mientras el Señor no venga, estas tormentas metafóricas van a aparecer, y a veces aparecen así, repentinamente. A veces puede ser que naufraguemos, puede amenazar, no solamente con hundir nuestra vida, sino que lo más peligroso es que se pueda hundir nuestra fe. Por eso el Señor les pregunta, ¿dónde está tu fe? Y nos sigue preguntando a nosotros hoy. Lo que se requiere para poder sobrevivir a estos eventos no es el tipo de fe que simplemente cree que algo es verdad. Los demonios creen esa verdad, que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, sino una fe que se deposita total y plenamente, con confianza en el cuidado y la protección providencial de Dios, cualquier sea el peligro, físico, emocional. Confía en que incluso si Dios no nos libra aún de estas situaciones, ¿se acuerdan los amigos de Daniel? Y si el Señor no nos libra, no importa. No importa lo que azote nuestra vida, Dios nos va a librar a través de esto. A través de las tormentas, Dios nos va a librar, si ponemos nuestra fe plenamente en Él. El tipo de fe de la que habla Jesús es como la que se encontró, dicen los soldados de los aliados, cuando terminó la Segunda Guerra, entraron a Alemania y en Colonia, una ciudad allí, encontraron un escrito que decía: creo en el sol incluso cuando no brilla, creo en el amor incluso cuando no lo siento, creo en Dios incluso cuando Dios guarda silencio. Y muchas veces nuestra vida pareciera así, ¿no? Ahí es donde más se va a evidenciar si nuestra fe es verdadera o dónde realmente está puesta nuestra fe. Lo segundo es que nuestra fe debe estar en el poder soberano de Dios. Es una tragedia cuando muchos de nosotros como cristianos nos identificamos como tal simplemente porque nos comportamos de cierta manera, tenemos una actitud bastante ética y piadosa de la vida, con una emoción bastante equilibrada, con un conocimiento medianamente profundo de las Escrituras, con una benevolencia hacia los demás, pero eso no es la fe que el Señor demanda. No es la fe que despertó al principio de este tiempo a los discípulos que, a pesar de todas las tormentas a su alrededor, siguieron adelante. Los hombres sabían lo que realmente era el cristianismo. Era la entrada, dice un comentarista, en la historia de una fuerza de alcance inconmensurable. No hay ninguna otra cosa como el cristianismo, pero resulta que nosotros lo hemos vuelto otra cosa. Una forma de vida simplemente, como podría ser cualquier otra. Dice un comentarista respecto a estas implicaciones de este milagro, dice: el milagro de acallar la tormenta indica en parte lo que la cruz con la resurrección indica supremamente. En Jesús el poder de Dios puede conquistar, y de hecho lo hace, los poderes de las tinieblas desplegados contra Él. Sigue hablando este comentarista y dice: el exorcismo indica que en Jesús Dios puede conquistar, y de hecho lo hace, los poderes de las tinieblas desplegados contra los humanos. Devuelve el equilibrio a aquel a quien los demonios enloquecieron y ningún ser humano pudo dominar. Este hombre no podía recuperarse solo o con un terapeuta, sino que necesitaba un poder soberano para liberarlo y redimirlo. Y eso es lo que nos muestra esta historia, que solo Jesús es ese poder soberano. El incidente ahí con los cerdos nos revela que el mal nunca va a quedar en silencio y nunca va a desaparecer del todo. Hay que quitárselo de encima. De manera similar, Cristo lo hace en la cruz, tomando sobre sí el mal del mundo y lo elimina mediante su muerte, y venciendo la muerte en la resurrección. Por eso nuestra fe debe ser en Él, y no en una iglesia o en una idea del cristianismo.
Vivimos aún, Pablo dice que aún la creación gime, y vivimos en este mundo con calamidades naturales, pero también muchas de ellas tormentas en nuestra vida espiritual, nuestra lucha espiritual, que nos revelan los poderes oscuros de este mundo. Y el corazón del Evangelio existe esta seguridad que se ha obtenido en la cruz, donde Cristo venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás y lo sella con su resurrección. Por último, la salvación de estos dos eventos nos muestra cómo el Señor tiene el poder de restaurar las cosas. A veces pensamos que hay cosas que son irremediables, que hay cosas que no se pueden volver atrás. Nunca es posible por medio de nuestros esfuerzos. Nosotros hay cosas que hemos hecho y que no podemos restaurar por nosotros mismos, pero alguien sí puede hacer algo con tu vida, y es Cristo. Este hombre que vemos aquí estaba desnudo, vivía en las tumbas entre los muertos, tenía un largo historial que difícilmente podía ser un buen candidato para ser un predicador en llevar la noticia a ese lugar que se había olvidado de Dios, completamente pagano. Se trataba de un delincuente, de alguna manera, en quien las autoridades habían dejado de meterlo preso y se habían olvidado, ya no había más remedio para él. Y al igual que María Magdalena, que fue librada de 7 demonios, nos dice el capítulo 8, él fue redimido de su condición solo por la poderosa palabra de Jesús y pudo ser restaurado. Porque lo único que puede hacer eso es esto, la palabra de Dios, lo que puede restaurar nuestra vida. Cuando le preguntaron a C.S. Lewis, o más bien él describiendo su condición antes de venir al Señor, él dijo lo siguiente, decía, cuando él habla de su conversión, dice, yo era un zoológico de lujurias, un caos de ambiciones, un vivero de miedos, un harén de odios mimados, mi nombre era Legión. Pero el poder de la palabra de Dios puede transformar incluso, dijimos la semana pasada, puede transformar incluso el tipo de suelo. Puede traer salvación y liberación, incluso cuando todos ya han dejado de dar esperanzas de vida. El problema de nosotros es que tendemos a evitar esos lugares oscuros. Porque decimos, no, esta tierra es difícil. Esta tierra no da fruto. El Señor puede cambiar incluso el tipo de suelo. No se preocupe, tenga fe en eso. Y aquí está la evidencia. No hay vida que el Señor no pueda transformar. Por eso la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? Si no eres un hijo de Dios, Dios te está diciendo, ¿dónde está tu fe? Aquí puedes venir, aquí estoy. Y si somos hijos de Dios, bueno, ¿dónde está nuestra fe de no seguir buscando a aquellos que están perdidos? Porque el Señor dijo, yo he venido a buscar lo que se ha perdido. Y hoy vivimos en una sociedad, tristemente, donde desde pequeños muchos ya están sumidos en oscuridad. Y el Señor nos ha mandado a alcanzarles con el mensaje de salvación. Y no importa lo duro que pudiera parecer, nuestra tarea es seguir sembrando el mensaje de salvación. Porque Dios es el que puede cambiar el corazón. Dijimos que el terreno mostraba el corazón. No nos hagamos expertos ingenieros agrícolas, sembremos el mensaje de salvación. Como este hombre, fue al lugar más duro, pero fue obediente al Señor. Jesús está preparado no solo para utilizar a cualquiera que esté confiado a Él para proclamar el Evangelio, sino también está dispuesto a ir a cualquier lugar para proclamarlo. El Señor nos manda a ir, no nos dice dónde, nos manda a ir y predicar su palabra. Amén. Amén. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor.